Bienvenidos al episodio número 3 de Huerto en Casa para Principiantes. Huerto en Casa para Principiantes es una serie de videos donde muestro cómo hago un pequeño huerto en el patio de mi casa. Mi nombre es Cristian y los invito a quedarse hasta el final. En este episodio les voy a mostrar cómo hacer el primer trasplante de las plantitas de jitomate, es decir, el trasplante del semillero a una maceta más grande. Pero antes les quiero mostrar otro método que utilicé para germinar semillas de jitomate y además la diferencia entre hacer el trasplante, el primer trasplante en el momento adecuado y dejarlo muchos más días. Continuamos. Quiero mostrarles otro método para germinar las semillas de jitomates. Y consiste simplemente en obtener las semillas del jitomate sin someterlas a ningún proceso posterior. Solamente se extrae la semilla del jitomate, se coloca directamente en los semilleros, en las macetas o en el suelo y se cubre con una ligera capa de tierra. Para este video yo utilicé un jitomate silvestre que conozco como jitomate de pajarito. Como pueden observar, antes de colocar las semillas, agregué un poco de cáscara de huevo triturada. La cáscara de huevo triturada aporta el calcio que la planta necesitará. Antes de colocar las semillas también removí un poco la tierra para que no esté muy apretada. Este método tiene 3 desventajas. La primera es que el tiempo de germinación es mayor. La segunda es que la cantidad de semillas que germinan es menor. Y la tercera es que las semillas no germinan al mismo tiempo. Aún así, es una buena manera de iniciar con el cultivo de jitomates. Continuamos. En el episodio anterior les comenté que cuando en una maceta o semillero germinan varias semillas, es recomendable escoger a la plantita más grande y cortar las otras. Esto con el fin de que no compitan entre sí por los nutrientes y eso retrase el desarrollo. Les voy a poner un ejemplo. Todas estas plantitas germinaron el mismo día, pero como pueden ver, la diferencia de tamaños es muy evidente. ¿Qué pasó? Como estaba retrasado en la germinación, decidí dejar todas las plantitas en cada maceta, pero en cuanto crecieron un poquito, las separé y las sembré en macetas más grandes, que son estas. Desafortunadamente en ese momento no contaba con muchas macetas grandes, entonces lo que hice fue en las macetas grandes sembrar a las plantitas más bonitas, las más grandes, y en las macetas pequeñas dejar una sola plantita, las que no habían crecido tanto. Y este caso fue diferente. En este caso no hice el trasplante. Quería mostrarles que realmente hay una diferencia en cuanto a tamaños. ¿Por qué? Porque son 3 plantas en una maceta pequeña y entre sí se están impidiendo el desarrollo. Entonces lo recomendable, como pueden ver, es separarlas en caso de que no quieran cortar las plantitas que germinen en la misma maceta, trasplantarlas lo antes posible y usar macetas grandes. Lo que recomiendan otros es que pues se corten, pero pues yo quise experimentar de esta forma para que mostrarles lo que sucede cuando no se cortan las plantitas que nacen en una misma maceta y qué pasa cuando el primer trasplante se hace en macetas pequeñas y en macetas grandes. Continuamos. Para realizar el primer trasplante del semillero a una maceta más grande vamos a necesitar sustrato para semilleros, macetas medianas y un poco de agua. Opcionalmente podemos utilizar un recipiente grande para no ensuciar nuestra mesa de trabajo, un recipiente pequeño para manipular el sustrato
y una cuchara por si es necesario auxiliarnos con algo para separar las raíces. Lo primero que vamos a hacer es sacar de la maceta a las pequeñas plantas. Para esto vamos a presionar un poco la maceta para que se ablande un poco la tierra y la vamos a voltear, cuidando de no maltratar a nuestras plantitas. Hacemos unos pequeños golpecitos. Vamos girando. Ya casi sale. Una vez que hemos sacado las plantas de la maceta, vamos a separarlas. Como pueden ver, el sustrato está lleno de raíces. Este es otro de los inconvenientes de dejar pasar mucho tiempo para hacer el trasplante. Las raíces empiezan a crecer y se empiezan a enredar entre sí. Con mucho cuidado, tratando de dañar lo menos posible a las raíces, vamos a separar cada plantita. Esta es la primera y las otras dos. Esta es la planta más grande y yo solo pude conseguir un vaso desechable de litro. Es el que voy a ocupar como maceta en esta ocasión, y el tamaño es muy bueno. Yo utilizo, como les había comentado antes, vasos desechables ya reciclados, eso con el fin de ayudar un poco al medio ambiente y evitar que esto termine en la basura. Bueno, vamos a medir la profundidad de la maceta, calculando hasta dónde vamos a colocar la planta y hasta dónde le vamos a llenar de tierra. En esta ocasión yo le voy a cortar las hojas que están hasta abajo, también le voy a cortar estas, y va a quedar de esta forma. Lo siguiente es echar un poco de sustrato húmedo a la maceta. Vamos a presentar nuestra plantita y creo que ahí está bien. Simplemente tenemos que seguir rellenando con tierra hasta casi llenar la maceta, tratando de que la planta quede en el centro. Por último, apretamos un poco la tierra y, si es necesario, volvemos a rellenar con más tierra.
vamos a apretar. Y listo. Dejamos espacio suficiente entre el borde de la maceta y el sustrato para que podamos hacer el riego. Así quedaron las 3 plantitas en su nueva maceta. Normalmente las plantas resienten el trasplante debido a la deshidratación. Les voy a dar algunos tips que me han funcionado bastante bien a mí para evitarlo. El primer tip es realizar el trasplante por la tarde, una vez que se ha ocultado el sol, para evitar que el calor intenso las deshidrate. El segundo tip es que enseguida del trasplante debemos realizar el primer riego. A mí me ha funcionado colocar las macetas dentro de un recipiente grande y colocar agua, suficiente agua para que se cubra una tercera parte de la maceta. Dejo de esta manera las macetas durante las siguientes 24 horas. Eso mantiene mojado el sustrato y evita que las plantas se deshidraten. Transcurridas las 24 horas, entonces saco las macetas del recipiente y ya continúo con el riego de manera normal. Si notan que el sustrato tarda mucho en mojarse, les recomiendo hacer el riego por la parte de arriba de las macetas, cuidando que el sustrato no se remueva mucho. El siguiente consejo es que una vez realizado el trasplante, coloquen las macetas a media sombra hasta que las plantas se adapten a la nueva maceta. Una vez que se han adaptado, entonces ya podemos colocar las macetas a sol directo. Si les gustó el video, por favor, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente episodio.